Bueno, y puedo tener la cantidad de fuerzas que quieran, y no me hace falta hacerlo de a pares tampoco a la determinación de ese centro. Directamente planteo estas dos ecuaciones para determinar, para cuando las fuerzas tienen una determinada dirección, la posición de su recta de acción. Porque yo aquí determinar XR y determinar IR, ¿qué determino? Y XR, ¿qué es? Es la ecuación de una recta paralela al eje de la Y, ¿o no? E I sub R, ¿qué es? Es la ecuación de una recta paralela al eje de las X, que sería la recta de acción de las ambas resultantes. Donde se cortan, ¿qué voy a determinar? El centro de las fuerzas paralelas. ¿Estamos claros ahí? Bueno, fíjense que lo llama XC e IC, por eso este punto, cuyas coordenadas en realidad despejadas de aquí serían XR e I sub R, es lo que definimos como centro de fuerzas paralelas, por eso la transforma en XC e IC. ¿Sí? Bueno, la sumatoria de P por X dividido R me va a dar XC. Sumatoria de P por I por R me va a dar I sub C. ¿Para qué sirve esto? Imagínense un cuerpo donde tiene un peso total, P, y divido al cuerpo en varias partes, donde cada parte va a tener un peso I, cuya la sumatoria de todos los pesos de cada parte va a ser igual al peso total, ¿no es cierto? Si hablo de peso, ¿cómo es ese sistema de fuerzas? ¿Cómo resulta ese sistema de fuerzas de ese cuerpo? Suponiendo que paralelo. Bien. Y cada una de las fuerzas está aplicada ¿dónde? Bueno, en el centro de esa parte, llamémosle así, que puedo subdividir el cuerpo. ¿Y dónde va a estar aplicado el peso total del cuerpo? Y en el centro. En el centro de las fuerzas Paralelas. de gravedad correspondiente a cada parte. O sea que el centro de fuerzas paralelas, si las fuerzas corresponden a los pesos debido a la fuerza de la gravedad, que será peso específico por volumen, por ejemplo, donde el peso es la masa por la aceleración de la gravedad, m por g. Si los pesos que estoy hablando corresponden a el peso propio, la fuerza gravitatoria, justamente el centro de las fuerzas paralelas de gravedad sería equivalente al, nosotros lo llamamos centro de gravedad del cuerpo. ¿Sí? Es donde está aplicada ¿quién? El peso total del cuerpo. Que si yo ese cuerpo lo rotara, esas fuerzas, el peso propio quedaría en la misma posición, digamos. ¿Mm? Entonces el centro de fuerzas paralelas es donde está aplicada juntamente el peso total de un cuerpo, si las fuerzas corresponden a la fuerza gravitatoria, digamos. Eso es por el centro de gravedad, ¿no, profe? Sí, es el centro de gravedad. El centro de fuerzas paralelas, cuando las fuerzas son gravitatorias, sería el centro de gravedad de un cuerpo. ¿Mm? Que es donde está aplicado el peso total del cuerpo, la fuerza
correspondiente al peso total del cuerpo, no es una fuerza vertical cualquiera. Y bueno, está aplicada en un punto en particular. ¿En dónde? En el centro de gravedad del cuerpo. Que es el centro de las fuerzas paralelas, que lo determinamos de esta forma. Vamos a ver que ese centro de fuerzas paralelas para determinadas condiciones de ese cuerpo, si todas las fuerzas están en un mismo plano, vamos a determinar el baricentro de una superficie, que va a ser el centro geométrico, por ejemplo, de una cierta superficie, o de un cierto volumen, o una cierta línea, y ya dejamos de llamarlo centro de gravedad, porque una superficie no tiene peso, lo mismo un volumen, volumen en sí, si no hablo que tiene un material que lo compone, que tiene una cierta densidad, y hablo simplemente de un volumen, con el concepto de centro de fuerzas paralelas voy a poder determinar el centro de ese volumen, o el centro de una superficie, que ya no se llama centro de gravedad, sino se llama baricentro. Como que por ahí, si escucha el centro de gravedad de una superficie, sería incorrecto. Bueno, este concepto lo vamos a estar aplicando, simplemente lo vamos a mencionar cuando veamos baricentro de una superficie, de una línea, de un volumen. Vamos a ver una introducción, sistemas espaciales de fuerzas. Básicamente me interesa que conozcamos fuerzas concurrentes y fuerzas paralelas. Fuerzas no concurrentes lo vamos a dejar, digamos, lo pueden ver si quieren, pero no lo vamos a aplicar. Simplemente quiero que sepamos qué pasa para fuerzas en el espacio en sistemas de fuerzas concurrentes y paralelas. Bueno, para hablar de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio necesito tener por lo menos 3 fuerzas. ¿Por qué? Y bueno, porque si hablo de fuerzas concurrentes y hablo de 2 fuerzas, por más que esas fuerzas tengan cualquier orientación en el espacio, 2 fuerzas concurrentes siempre constituyen un plano, por lo tanto 2 fuerzas concurrentes son siempre están en el plano. ¿En qué plano? Y en el plano que incluye esas 2 fuerzas. Por eso cuando hablo de un sistema espacial de fuerzas concurrentes, y necesito por lo menos tener 3 fuerzas, porque 2 siempre van a estar en el mismo plano, y la tercera, evidentemente, ya si pertenece al mismo plano, estaríamos en un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, ¿cierto? ¿Está bien? O sea que las fuerzas P1, P2 y P3, por ejemplo, aquí que tenemos P1, P2 y P3, bueno, evidentemente forman un sistema de fuerzas en el espacio, y las 3 no están en el mismo plano, como se verá, ¿cierto? Pero M, P1 y P2 sí están en el mismo plano, ¿o no? P1 y P3 también, y P3 y P2 también. ¿Lo ven? Porque cuando hablo de un sistema de fuerzas en el espacio necesito por lo menos hablar de 3 fuerzas. Sería el mínimo sistema. Bueno, fíjense que aquí si quisiésemos componer las fuerzas para encontrar la resultante, ¿qué podríamos hacer con P1 y P2 en el plano
que constituyen determinar que R12, simplemente por el principio del paralelogramo, en el plano que conforman P1 con P2. ¿Y qué puedo hacer con R12 y la P3 que tengo ahí? Y vuelvo a tener dos fuerzas concurrentes que en su plano, ¿qué puedo hacer también? Construir el resultante del polígono. Claro, el paralelogramo. ¿Sí? Fíjense que hay que construir un paralelogramo entre P1 y P2 en el plano que la conforma. Y hay que construir otro paralelogramo entre P3 y la resultante 1, 2, donde ya uniendo A con T, ¿qué voy a tener ahí? La resultante. La resultante de las tres fuerzas. Y fíjense que esa resultante también es una diagonal. ¿Pero de quién? De esta figura que ya no es un paralelogramo, exactamente. Del cuerpo. Esta figura, claro, esta figura que se ve en el espacio aquí se llama paralelepípedo. Esto es un volumen, ¿lo ven? Sí. Donde todas estas aristas que tienen aquí, ¿qué son? P1, P2 y P3. O sea, es la diagonal, pero de ese cuerpo, ese volumen, que tiene como lados ¿quién? Y los vectores representativos de las fuerzas. Eso para tres fuerzas, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que si ustedes ven aquí, si represento P1 aquí, P1. A continuación de P1, esto que estoy marcando aquí, ¿quién es? ¿Es equivalente a quién? A P2. ¿Sí? A continuación de P2, esta NT, ¿quién es? P3. P3. ¿Qué pasa si uno el origen de la primera con el extremo de la última? ¿Qué me da? La resultante. La resultante, o sea que podría construir, no es un polígono de fuerzas, sino podría sumar vectorialmente fuerzas en el espacio, poniéndolas una a continuación de la otra, uniendo el origen de la primera con el extremo de la última que tengo. La resultante de ese sistema de fuerzas espaciales, ¿no es cierto? Por supuesto que construir eso en el espacio no lo vamos a poder hacer en el papel, ¿no es cierto? Analíticamente, eso sí lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué pasa si tengo la fuerza P ya en un sistema X y Z? Donde aquí están las designaciones de los ejes que forman entre sí 90 grados. Y tengo la fuerza P. Y fíjense que hemos definido tres ángulos aquí: gamma, beta y alfa. ¿Qué ángulos son esos? Son los ángulos que forman la fuerza con los semiejes X y Z, positivos en este caso, tal que si yo multiplico P por los cosenos de esos ángulos, ¿qué voy a estar obteniendo? Los cosinos directores. Las proyecciones. Si hago P por los cosenos de alfa, beta y gamma, ¿qué voy a estar obteniendo? Los componentes en el sistema. Y los componentes. Está bien. Las proyecciones de las fuerzas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos P por el coseno, P por el seno? ¿Qué obteníamos en realidad? Son las proyecciones. Los módulos de esas proyecciones me dan las intensidades de las componentes. Y el signo de la proyección, ¿qué me dice? ¿Qué sentido tiene la componente? La componente es una fuerza. ¿Sí? La proyección me puede dar positivo o negativo. Por eso no es lo mismo proyección que componente. Pero evidentemente si hago P por el coseno de gamma, esta PZ que está dibujado aquí es la componente según Z de P. Pero cuidado. ¿Qué pasa si gamma hubiese sido mayor de 90 grados? Y bueno, ya el coseno de un ángulo mayor de 90 grados ya
me da negativo. Sí. ¿Y puedo hablar de una componente negativa? No. No. La proyección es negativa. ¿Y el sentido de PZ cómo sería en ese caso? Si P por el coseno me da negativo. Imagínense que este ángulo gamma fuese mayor de 90 grados. ¿Qué me da P por el coseno de gamma? Menos, ¿no es cierto? Y negativo. ¿Qué significa ese signo menos? Que sería la proyección en Z. ¿Que va hacia abajo? Bien, la componente según Z es una fuerza que tiene sentido contrario al semieje positivo de la Z en este caso. Claro, hacia abajo no se dice. Bueno, en este caso sería hacia abajo también, ¿no? O sea, en forma genérica sería sentido contrario al semieje, al eje de la Z en este caso, respecto al cual estoy proyectando, cuando hago por el coseno de gamma. Cuando hago por el coseno de beta, estoy proyectando según el eje Y, cuando hago por el coseno de alfa, según el eje X. Está bien, y los cosenos de alfa, beta y gamma se llaman cosenos directores de la dirección de la fuerza. Que se cumple que la suma de los cuadrados de los cosenos de alfa, beta y gamma es igual a 1. En el plano sería equivalente al seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que es igual a 1. En realidad sería el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta, siendo alfa y beta complementarios. Como el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario, se dan cuenta que bueno, de esta forma obtenemos las proyecciones de la fuerza P y sus cosenos vectores. Bueno, acá también fíjense podríamos ver eso que cuando a mí fíjense P y P tengo la componente de P en el plano aquí sería eso yo le sumo PZ hasta la tenía que me da P. Y acá logramos dos paralelogramos. Fíjense y fíjense y también los dos paralelogramos ahí necesitamos para constante. Sí. Bueno, lo voy a hacer porque ahí la P y PZ tengo también. Fíjense para la resultado y la suma de la resolución de la suma de los cuadrados de la resolución. Ahí está, en forma muy parecida para el plano, para determinar el módulo y para determinar la dirección o los cosenos inversores. La relación P sobre el módulo, P sobre el módulo, PZ sobre el módulo. Esto sería si yo voy a calcular la proyección de P y PZ. Y quiero calcular la resultante con el cuerpo. Bueno, aquí hay cuadrada de la suma de la proyección al cuadrado. Y aquí puedo poner los cosenos vectores me va a definir la dirección del sentido de la fuerza, haciendo P sobre el módulo, P sobre el módulo, y PZ sobre el módulo. Y dependiendo del signo, ¿no? Está ubicada esa fuerza, ¿no? Parecido al plano. Ustedes sabiendo PX y PI en el plano, ustedes ya sabían en qué cuadrante estaba. Bueno, aquí, sabiendo PX, PI, PZ, con sus signos,
bueno, ya no puedo hablar de cuadrantes, sino de octantes, ¿no? Aquí tengo un octante, pero tengo 8 de estas posibles posiciones, ¿sí? 4 arriba, 4 abajo. Para el espacio, ¿no? Bueno, si yo voy a tener un sistema de acá tengo P1, P2, P3, P4, P5. ¿Okay? Concurrentes en un punto cualquiera. Esas fuerzas. Si multiplico cada una de las P por el coseno de alfa, o por el coseno de beta, o por el coseno de gamma, ¿qué voy a tener sobre cada uno de los ejes? ¿Y las proyecciones? Las proyecciones. Cuando lo haga con todas las fuerzas, ¿qué voy a tener sobre cada uno de los ejes? Componentes según Y, X y Z que voy a poder sumar. ¿Y qué voy a obtener cuando le sume? Una única fuerza según Y, una única fuerza según Z y una única fuerza según X. ¿Como sumatoria de qué? De las Proyecciones. componentes, exactamente. Bueno, aquí está planteado como la suma de las proyecciones, ¿no? Que aquí va a ser igual a la proyección de la resultante. Esto puede tener un signo más o un signo menos. ¿Qué me va a estar diciendo el signo más? Para cuando multiplique por el coseno de alfa. Que es el ángulo alfa, es el ángulo que formaba las P con el eje de las X. ¿Qué me va a estar diciendo? Y bueno, si el signo más, Hacia arriba. Está en el eje positivo, sería. el sentido sería el mismo que el semieje positivo. Y si es menos, ¿dónde va a estar? Para el otro lado. ¿Sí? Y X y Z, ¿qué van a hacer? Las proyecciones de la resultante. Las proyecciones de la resultante, X y Z, pasan a ser RX, RI y RZ. ¿Qué puedo hacer con RZ, RI y RX? Sumar RX con RI, aquí lo tienen en el plano. Y esta fuerza la sumo con RZ, aquí lo tienen en este otro plano. Y ¿qué tengo? R. ¿Sí? O sea, en forma, con 3 ecuaciones de proyección, igual a la proyección de la resultante, voy a poder obtener con esta expresión que es el módulo, y haciendo la relación entre las proyecciones sobre el módulo para X, para Y, para Z, que voy a obtener los cosenos directores que me van a determinar la dirección y el sentido de la resultante. Es muy parecido a fuerzas en el plano. Me aparece un tercer eje, ¿no es cierto?, necesario para poder determinar la resultante. O sea que con 3 ecuaciones de proyección puedo determinar perfectamente igual a la proyección de la resultante. Y después con estas 2 expresiones determinar módulo, dirección y sentido. Por supuesto, el punto de la recta de acción va a ser el punto de concurrencia del sistema y quedó perfectamente determinada la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a un concepto importante que es momento de una fuerza respecto a un eje. Nosotros habíamos visto hasta ahora momento de una fuerza respecto de un punto donde siempre va a haber un plano que contiene la fuerza y el punto.
¿sí? Y en ese plano, digamos, tendería a hacer girar la fuerza al cuerpo alrededor de ese punto, como un concepto de momento de una fuerza respecto de un punto, que es lo que ya conocemos y hemos aplicado, ¿sí? Ahora yo quiero definir momento de una fuerza Ahí voy respecto de después. un eje. La fuerza es cualquiera, fíjense la que está dibujada aquí, que no pertenece ni al plano ZI, ni al plano XY, ni al plano ZX, una fuerza cualquiera en el espacio, y un eje cualquiera, en este caso un eje E, que aquí se ha tomado paralelo al eje Z nada más. Este eje puede ser cualquiera y esta fuerza puede ser cualquiera. Vamos a definir como momento una fuerza respecto del eje E al momento de la proyección de P sobre un plano normal al eje con respecto al punto en que el eje corta al plano de proyección. ¿Sí? En este caso, con esa definición, el momento de P respecto del eje E va a ser igual a ¿qué? A P' por D1. Y como P' y A, siendo D1 la menor distancia entre esta fuerza P', proyección de P, y el punto A, esto es el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿En qué plano en este caso? Si dijimos que el eje E era paralelo al eje Z. XY. XY, el plano perpendicular al eje. ¿Y P' quién es? La proyección de la fuerza según ese mismo plano. Entonces se dan cuenta que el momento de una fuerza respecto a un eje es lo mismo que el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿En qué plano? En un plano perpendicular al eje. ¿Y qué fuerza? La proyección de la fuerza sobre ese plano. Entonces el momento de una fuerza respecto a un eje es igual al momento de la proyección de P sobre un plano normal al eje con respecto al punto en que el eje corta el plano de proyección. Ahí la tienen en la definición, digamos. O sea que el momento de P respecto de E es lo mismo que P' por D1 en este caso. Y P' por D1 es el momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Sí? Bueno, ¿en qué caso el momento de una fuerza respecto a un eje es cero? Si termina siendo igual a P' por D1. Y bueno, para que esto sea cero, el primer miembro sea cero, ¿y qué tiene que pasar con P' o D1? La distancia debe ser 0. Bien, Con puede ser respecto que al eje. sea cero. O si no la fuerza. También puede ser 0. Bien. Podría ser P' 0. Para que P' sea 0, ¿qué se debería dar? Una cupla. Sea paralelo Una ahí. paralela. Bien. Que P sea paralela al eje. Si la fuerza P es paralela al eje, ¿cuánto vale el momento de P respecto del eje? 0. 0. 0. Porque P' vale 0. Y para que D1 sea 0, ¿qué se debería dar? Y que pase por el eje sería por el punto del eje. El punto A. Bien. No. El eje esté sobre P'. Sí, pero me lo tienen que definir mejor. A ver. ¿Qué tiene que pasar con P y el eje para que D1 sea 0? Hacer la Tiene que diferencia entre el eje y el punto. O sea que Tiene que P' cortarlo. tendría que pasar por A. ¿O no?
Para que, si Sí. P' pasa por A, ¿cuánto vale D1? 0. 0. Y esa situación se va a dar cuando se dé ¿qué? Y que sean perpendiculares. O que No. lo corte. Bien. Que la fuerza P corte al eje E. Si la fuerza P corta al eje E, ¿qué pasa con D1 ahí? Cuando 0. ¿Está bien? O sea que el momento de una fuerza respecto a un eje es 0. Me han definido dos posibilidades. O que la fuerza P sea paralela al eje E, o que la fuerza P corte al eje E. Y esas dos condiciones se resumen en una sola. ¿Cómo tienen que ser la fuerza P y el eje E? Hay una definición que engloba esas dos situaciones. Dice que tienen que ser coplanares, o sea, estar en el mismo plano. Exactamente. Dos fuerzas paralelas, una fuerza y un eje, si son paralelas la fuerza y el eje, hay un plano siempre que los contiene, ¿o no? Y si la fuerza corta el eje, también hay un plano que los contiene. Entonces, es suficiente con decir que la fuerza y el eje sean coplanares para que el momento de la fuerza respecto al eje sea igual a 0. ¿Mm? Nosotros en realidad cuando tomamos un momento una fuerza respecto a un punto en el plano, en realidad también podríamos decir que es el momento de la fuerza respecto a un eje. ¿Qué eje? Y Z. A ver. Bueno, vamos a ver. Tengo esta fuerza. Y tengo un punto. ¿Cuánto vale el momento de esta fuerza respecto a este punto? Bueno, la intensidad de la fuerza por la menor distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos hablando en el plano acá del papel. Yo les digo, bueno, es lo mismo que tomar el momento de esta fuerza respecto a un eje. ¿Qué eje? ¿Dónde está el eje? El eje que pasa por el punto. Claro, Bien. pasando por el punto. ¿Y dónde está el eje? Paralelo a la fuerza. No, Perpendicular. perpendicular. El momento de esta fuerza respecto a este punto es exactamente igual que el momento de esta fuerza respecto a un eje perpendicular a este plano que pasa por ¿dónde? Por ese punto. Esto es lo mismo que vimos. ¿Sí? Bueno, con ese concepto, si lo tienen claro, es lo que vamos a utilizar para, bueno, el momento de una fuerza respecto de con el concepto de momento de una fuerza respecto a un eje, cómo se reduce el momento de una fuerza respecto a un punto en un plano perpendicular al eje. El teorema de Varignon que hemos visto se hace extensivo para fuerzas en el espacio. El momento de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes respecto a un eje cualquiera es igual a la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas respecto del mismo eje. Y bueno, pues puedo tener un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio, pero
si a todas las proyecto respecto de un plano perpendicular al eje, voy a tener el momento de todas estas fuerzas en el plano perpendicular respecto de este punto O, donde puedo aplicar Varignon, ¿sí? Entonces, momento de una fuerza respecto a un eje, lo puedo hacer extensivo. El teorema de Varignon se hace extensivo lo que habíamos visto de una fuerza respecto a un punto en el plano. Ahora lo hacemos extensivo para fuerzas en el espacio concurrentes respecto a un eje. ¿Mm? Bueno, aquí simplemente la expresión analítica del momento de una fuerza respecto a un eje. ¿Cuánto vale el momento de la fuerza? Acá tengo una fuerza P y acá tengo los ejes X y Z. ¿Cuánto vale el momento de P respecto del eje X? ¿Qué tendría que hacer? Proyectar a P según un plano perpendicular al eje X, que sería esta P y Z. ¿Sí? Y tomar momento de esta P respecto de qué punto. El punto O, que es el punto de intersección entre el eje y ese plano perpendicular, que sería el ZI. ¿Y cuánto vale el momento de esta fuerza respecto a este punto? Igual a la suma del momento de sus componentes. PZ por I y PI por Z, es lo que tienen ahí. Este es el momento de la fuerza P, cualquiera, que la tengo ahí, respecto del eje X. ¿Y aplico qué? El teorema de Varignon aquí, ¿no? ¿Sí? Bueno, este menos PZ por I es porque es antihorario y este es más PI por Z es porque es horario el momento de estas dos componentes respecto del centro del momento O. Que fíjense que se reduce el momento de una fuerza respecto a un punto en un plano, ZI. ¿Por qué en este plano? Y porque la fuerza P la tengo que proyectar en un plano perpendicular al eje. Cuando tomo un momento de P respecto al eje X, fíjense que intervienen PZ y PI. Lo mismo respecto del eje Y. ¿Cuánto vale el momento de la fuerza P respecto del eje Y? Y tengo que proyectar a P en un plano perpendicular al eje Y, que va a ser ¿quién? El ZX. Cada una de sus componentes en Z y en X, respecto de O, producen un momento donde PZ es positivo y PX es negativo. Ya esto es momento de una fuerza respecto a un punto, ¿no? Porque esto se da en un plano ZI, XZ, XY. ¿Cuánto vale el momento de la fuerza respecto a un eje? ¿No? En este caso los ejes X y Z. Bueno, y por último, lo que quiero que veamos, no más que esto, quiero que veamos de este tema, es bueno, un sistema de fuerzas concurrentes en el espacio con las ecuaciones de proyección que hemos visto, ¿qué se debería dar? Si las tres ecuaciones de proyección sobre los tres ejes X y Z le da 0, estaría en la condición necesaria y suficiente para que el sistema de fuerzas en el espacio esté concurrente, esté en equilibrio. ¿Sí? Veamos eso nada más. Después tienen